Cuando el mundo escuchó por primera vez que un F-35 había derribado un blanco real, la noticia recorrió los titulares como una chispa eléctrica. No se trataba de un simple ejercicio militar, ni de un simulacro controlado. Era la confirmación de que uno de los cazas más avanzados y polémicos del planeta había demostrado en acción de lo que era capaz. Pero antes de ese momento épico, hay una historia fascinante de desarrollo, ambición, fallos, mejoras y una carrera tecnológica que cambió por completo la forma de entender la guerra aérea moderna. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que vas a ver del F-35 es simplemente increíble. El F-35. Lightning II es mucho más que un avión de combate. Es el resultado de décadas de investigación y miles de millones de dólares invertidos en el programa conocido como Joint Strike Fighter, una iniciativa liderada por Estados Unidos con la participación de aliados como Reino Unido, Italia, Australia e Israel. El objetivo era construir un avión capaz de hacerlo todo: dominar los cielos, atacar objetivos en tierra, operar desde portaaviones y mantenerse indetectable ante los radares enemigos. Desde su primer vuelo en 2006, el F-35 prometía revolucionar la aviación militar. Su diseño stealth, su fusión de sensores, su capacidad de recopilar y compartir datos en tiempo real y su potencia de fuego lo convertían en una máquina sin precedentes. Sin embargo, el camino no fue fácil. Problemas técnicos, retrasos, sobrecostos y críticas acompañaron cada etapa del proyecto. Muchos expertos dudaban que el F-35 llegara a cumplir todas las promesas que se habían hecho en sus primeras presentaciones. Aún así, poco a poco, el Lightning II fue madurando. En 2015, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos declaró operativa la primera unidad de F-35B, la versión de despegue corto y aterrizaje vertical. Luego se sumaron la Fuerza Aérea y la Armada, con las variantes A y C respectivamente. Para entonces, otros países comenzaron también a incorporarlo en sus flotas, incluyendo Israel, el Reino Unido, Noruega, Japón e Italia. Pero estar operativo no significa estar probado en combate. Durante años, el F-35 fue desplegado para misiones de vigilancia y patrullaje, sin enfrentarse directamente a un enemigo. Recién en 2018, se registraron sus primeras operaciones de ataque real, cuando Israel utilizó el F-35-1, su versión modificada del Lightning II, en misiones sobre Siria. Aquellas incursiones marcaron el debut del caza en un escenario de guerra, aunque los objetivos eran estructuras en tierra, no aviones enemigos. En marzo de 2021, las fuerzas de defensa de Israel revelaron que sus F-35-1 Adir habían interceptado y destruido 2 drones de origen iraní que intentaban penetrar el espacio aéreo israelí. Aquello significó el primer derribo real confirmado de un F-35 en condiciones de combate. No fue un duelo entre cazas de quinta generación, pero sí una acción genuina en la que el avión demostró sus capacidades frente a una amenaza en tiempo real. El incidente ocurrió cuando sistemas de radar detectaron la aproximación de los UAVs, vehículos aéreos no tripulados, desde territorio sirio y jordano. Los drones cargaban presuntamente armamento o materiales destinados a grupos armados en Gaza. En respuesta, Israel desplegó una patrulla de F-35-1. Los pilotos, guiados por el sistema de fusión de sensores del avión, lograron localizar los blancos a gran distancia, identificar su naturaleza y neutralizarlos con misiles aire-aire. Todo en cuestión de segundos. Lo impresionante no fue solo la precisión del ataque, sino la cadena tecnológica que lo hizo posible. El F-35 integra un sistema de sensores que recopila información de múltiples fuentes. Radares de barrido electrónico, cámaras infrarrojas, antenas distribuidas por todo el fuselaje y enlaces de datos con otros aviones o estaciones en tierra. Toda esa información se combina en una sola imagen dentro del casco del piloto, quien literalmente ve a través del avión, con datos proyectados sobre su visor. En aquel enfrentamiento, esa red de información permitió detectar, rastrear y destruir los drones antes de que se acercaran a su objetivo.
Para Israel, el hecho tuvo un peso estratégico enorme. Demostraba que su fuerza aérea podía interceptar amenazas de largo alcance con una rapidez sin precedentes, usando un avión prácticamente invisible a los radares enemigos. Además, validaba la inversión en la versión Adir, especialmente modificada para integrar sistemas electrónicos y de guerra propios. Por primera vez, el F-35 mostraba su efectividad no solo como arma de ataque, sino también como escudo defensivo en misiones de interceptación. Sin embargo, hay que poner el hecho en perspectiva. El F-35 no derribó otro caza, sino drones hostiles, lo que cambia la naturaleza del combate. Pero eso no disminuye la relevancia del logro. En los conflictos modernos, los drones y misiles representan una de las mayores amenazas. Son pequeños, difíciles de detectar y capaces de portar cargas explosivas significativas. Que un caza pueda eliminarlos a tiempo, antes de que crucen fronteras o alcancen zonas pobladas, es un éxito táctico rotundo. Los analistas militares coincidieron en que aquel derribo marcó un antes y un después. Por primera vez, un caza de quinta generación, una máquina diseñada para el futuro, respondía ante un ataque real y salía victorioso. Más allá de la espectacularidad del suceso, lo que realmente sorprendió fue la eficiencia del proceso. Detección temprana, decisión inmediata, ejecución limpia. Era la materialización de todo lo que el F-35 prometía desde su concepción. Además, el episodio sirvió para acallar a muchos críticos. Durante años, los detractores del programa habían insistido en que el F-35 era demasiado costoso, demasiado complejo y poco confiable. Pero en aquel momento, el avión demostró que podía hacer lo que se esperaba de él: proteger vidas en una situación real. Fue un golpe de realidad que dio credibilidad a la plataforma, especialmente ante las fuerzas que estaban considerando adquirirla. El regreso del F-35 a la base fue silencioso, casi solemne. A simple vista, no había nada extraordinario. Una nave aterrizando con precisión quirúrgica, como lo haría cualquier día de entrenamiento. Pero dentro del centro de mando, los rostros de los oficiales lo decían todo. Sabían que acababan de presenciar un punto de inflexión. Israel se convertía en el primer país del mundo en registrar un derribo real con el avión más avanzado del planeta. El Lightning II ya no era una promesa, era una realidad operativa. Minutos después, los técnicos revisaban cada registro digital de la misión. Los sensores habían grabado toda la secuencia, desde la detección inicial del dron hasta el impacto final. El análisis posterior confirmó lo que los radares mostraron en tiempo real. La intercepción fue perfecta. El misil había alcanzado su blanco sin desviarse ni un metro. Lo más asombroso era que todo el proceso, detección, decisión y disparo, se completó en menos de 40 segundos. ¿Qué opinas tú del poder del F-35? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu punto de vista. Los ingenieros del programa Adir en Tel Aviv estudiaron cada detalle. Descubrieron que el sistema de inteligencia artificial del avión había priorizado automáticamente la amenaza con una precisión que ni los operadores esperaban. El piloto solo necesitó autorizar el disparo. Todo lo demás fue obra del propio sistema. Esa autonomía controlada confirmó que el F-35 podía actuar como una extensión del pensamiento humano, anticipando decisiones antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar. En los días siguientes, el alto mando israelí mantuvo en secreto la noticia. No querían que el adversario supiera de inmediato lo que había sucedido. Se limitó la información a un reducido grupo de analistas y oficiales. Los drones destruidos fueron identificados como aparatos de fabricación iraní, modificados para transportar explosivos y operar a larga distancia. Habían recorrido cientos de kilómetros sin ser detectados por radares convencionales. Sin embargo, el F-35 los había detectado con facilidad. Semanas después, el gobierno decidió revelar el hecho de manera controlada. Publicaron imágenes editadas del radar y un breve comunicado, confirmando que un F-35-1 había interceptado amenazas aéreas hostiles en el espacio israelí. Esa fue la primera admisión oficial del derribo.
La noticia se expandió con rapidez. Medios internacionales, analistas y revistas especializadas comenzaron a cubrir el suceso con titulares que oscilaban entre el asombro y la incredulidad. En el Pentágono, la reacción fue inmediata. Altos oficiales del programa conjunto F-35 pidieron acceso a los datos de vuelo israelíes. Querían saber exactamente cómo se había comportado la aeronave bajo fuego real. Los informes técnicos confirmaron lo que todos esperaban. El sistema de detección y puntería había operado sin fallas, incluso en condiciones de interferencia electromagnética. Para los responsables del proyecto, era el respaldo definitivo después de años de críticas y dudas. Pero más allá de la validación técnica, el impacto más profundo fue doctrinal. Israel comprendió que acababa de abrir una nueva etapa en la defensa aérea. Hasta ese momento, los ataques con drones eran considerados amenazas de baja intensidad, aptas para sistemas antiaéreos o unidades terrestres. Sin embargo, la operación demostró que incluso estos blancos requerían capacidades aéreas avanzadas, porque la velocidad y el alcance de los nuevos drones los hacían prácticamente invulnerables a la defensa tradicional. Por eso, el Estado Mayor ordenó una revisión inmediata de los protocolos de alerta temprana. A partir de entonces, cualquier señal sospechosa detectada en el radar se compartiría automáticamente con los F-35 en patrulla. El objetivo era replicar el modelo del derribo, una respuesta rápida, precisa y sin margen de error. Las unidades ADIR se integraron oficialmente al sistema de defensa en tiempo real de Israel, junto con el domo de hierro y los sistemas David's Sling. La defensa del país se volvió más sincronizada que nunca. En paralelo, la noticia causó inquietud en varios países. En Irán, los medios estatales minimizaron el suceso, calificándolo de fabricación propagandística. Pero las agencias de inteligencia occidentales confirmaron que, tras el incidente, las rutas de vuelo de los drones iraníes fueron modificadas para evitar zonas bajo patrullaje israelí. Eso, en la práctica, fue una admisión tácita de que el F-35 había logrado algo real y devastador: establecer una zona de exclusión invisible. Estados Unidos, por su parte, utilizó el caso como ejemplo en los informes al Congreso sobre el valor estratégico del programa Joint Strike Fighter. La demostración israelí permitió justificar la expansión del proyecto y reforzó la cooperación entre ambos países. Washington envió ingenieros para estudiar la experiencia del combate, mientras Lockheed Martin utilizó el evento como caso de éxito en su nueva generación de software para el F-35. A nivel global, el episodio tuvo un efecto dominó. En Europa, varios gobiernos aceleraron sus planes de adquisición. Finlandia, que todavía evaluaba su compra, aprobó oficialmente la adquisición de 64 unidades tras conocer los resultados del combate israelí. Japón y Corea del Sur ampliaron sus pedidos. Y en la OTAN, se comenzaron a discutir estrategias conjuntas de entrenamiento basadas en la experiencia del ADIR. En el campo técnico, el incidente dejó lecciones cruciales. Los ingenieros comprobaron que el verdadero poder del F-35 no estaba solo en su velocidad o sigilo, sino en su capacidad de procesar información en red. Cada avión funciona como un nodo inteligente capaz de compartir datos en tiempo real con otros cazas, con radares terrestres o con satélites. En otras palabras, el Lightning II no actúa solo, actúa conectado. Y eso transforma cada misión en una operación colectiva. Este modelo, la llamada guerra en red, está reescribiendo los manuales de estrategia aérea. En lugar de depender de grandes formaciones de cazas, las fuerzas modernas pueden desplegar pocas unidades F-35 para controlar vastas regiones del espacio aéreo. Su fusión de sensores les permite detectar enemigos antes de ser detectados, identificar amenazas y coordinar ataques con precisión quirúrgica. El derribo israelí fue la demostración práctica de que esta doctrina funciona. Suscríbete y comparte este video para que más gente vea cómo el F-35 cambió